Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, profesor. Bien, jóvenes, vamos a continuar con nuestra actividad académica. El día de hoy vamos a trabajar todos juntos, de acuerdo a los temas que hemos estado trabajando. Últimamente hemos estado trabajando con el tema funciones durante casi 2 semanas, entonces vamos a resolver ejercicios para que quede claras las ideas y los conceptos y las propiedades de las funciones. Entonces, voy a empezar, voy a compartir y vamos a resolver entonces los ejercicios de acuerdo a este tema de funciones. Aquí tenemos funciones. Y bueno, a ver un ratito. Tenemos aquí ejercicios de aplicación. Resuelve los siguientes ejercicios sobre funciones. Hallar A por B si el conjunto de pares ordenados representa una función. O sea, aquí ya nos están diciendo que es una función. O sea, representa una función. Por lo tanto, tenemos que aplicar el concepto de función para poder encontrar A y B y luego multiplicarlos. A ver, quiero la participación de ustedes. Me dicen sus nombres y yo los anoto y me dicen cuál es su respuesta. A ver, alguien de los presentes que me diga qué es lo que tenemos que hacer en este ejercicio. Buscar el dominio primero. ¿Para qué buscamos el dominio? ¿Quién sería el dominio y para qué? Para poder hallar. Ay, no tengo la palabra en sí. A ver, cuando hemos trabajado este tema, hemos recordado, yo les he dado el concepto de función y hemos resuelto ejercicios parecidos a esto. Entonces, ¿cuál es la idea de función? ¿No? A partir de este conjunto de pares ordenados, ¿cuál es la idea de función? A ver, los demás. A ver, les voy a hacer recordar. La situación, jóvenes, es que tienen que leer, tienen que investigar, o sea, no quedarse con lo que el profesor hace en clase, sino que hay muchas cosas más que aprender y por lo tanto tengo que dedicarle un poco de tiempo. Inicialmente vimos que hay un conjunto de partida que le llamamos X, hay un conjunto de llegada que le llamamos 10, tenemos esta relación, bueno, que aquí ya nos dicen que es una función, y para que sea función hemos visto, por ejemplo, que si yo tengo elementos en el conjunto de partida y de cada elemento sale solamente una flecha, entonces decimos que eso representa una función. Es decir, una flecha, si este fuera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, entonces aquí podemos formar pares ordenados. El 1 está relacionado con el 5. El 2 está relacionado con el 7. El 4 está relacionado con el 6. Nada más. Entonces, esto es una función. ¿Qué vemos? La primera componente no se repite. La primera componente no se repite. Entonces, aquí estamos hablando de una función. 1, 2 y 4. No tiene el mismo elemento. O sea, no es la misma primera componente. Porque si yo tuviera ahora pero por ejemplo, aquí, y ahí tuviera esto, que sería 1,5, 1,6,
después tendría 2,7 y 4,6. Y aquí veo que hay dos pares ordenados que son diferentes, que tienen la misma primera componente. ¿Por qué ocurre esto? Porque salen de un elemento, salen dos flechas. Y hemos dicho que eso no es función, ¿no? Porque si nosotros lo queremos llevar en el plano cartesiano, por ejemplo, y supongamos que tuviéramos esta gráfica, ¿no? Y esto no es función, porque si yo trazo una recta vertical, lo va a cortar a la gráfica que hemos trazado, la corta en 2 puntos. 2 puntos significa que de este X, que es uno solo, sale para 2 que están en Y. Este está en Y y este está en Y. De 1 en X hay 2 para Y. De 1 en X hay 2 para Y. Esa es la idea de una relación, o sea, no es función. Y para que sea función solamente, como la que dije al inicio, ahí está de rojo, la primera componente no se repite y sería esto que está aquí. Sería esto. Ahí está. Esto sería. Esto es función. No se repite la primera componente. Y si acá se repite aparentemente, pero aquí ya me están diciendo que es una función. Y si se repite, es porque este par ordenado es el mismo que está acá. Es el mismo. Y si es el mismo, o sea, si son iguales, ahí está el 2 y el 3 aquí está también. O sea que A más B es igual a 3. Similar hacemos con el otro par ordenado. 3A menos B y acá es 3,1. Igual como acá me dijeron que es función, entonces este es el mismo par ordenado. El 3, ahí está el 3. Y el A menos B viene a ser el 1. Y tengo A menos B igual a 1. Hasta ahí. ¿Se está entendiendo o no? A ver, jóvenes, la respuesta es sí o no. ¿Puede repetirlo? Estoy comprendiendo, profesor. Ya, algunos comprenden. Hay otros que todavía no entienden la idea. Lo voy a volver a explicar. Vamos a borrar esto por acá. Vamos a borrar todo. Listo. A ver. Hemos dicho que una función es una relación cuya característica es que para cada elemento del conjunto de partida le va a corresponder un elemento en el conjunto de llegada. Entonces lo habíamos representado en forma, en el diagrama sagital, y de un punto del X salía una flecha para un punto de Y. Eso es una función. Y si hubiera salido de un punto de X, hubiera salido para 2 puntos de Y, no es función. No es función. Entonces acá, ahora, una función, por ejemplo, es cuando yo tengo, voy a poner otro ejemplo, 1, 2, 4, 3, 9, menos 1, por ejemplo. Si nos damos cuenta, la primera componente no se repite. Por lo tanto, esto es función. Y si tenemos otra, una relación, por ejemplo, 2,4, 2,6 y vamos a ponerle 1,5. Aquí vemos que la primera componente se repite y el otro elemento es 4 y el otro es 6. Entonces son dos pares ordenados diferentes. No puede haber la misma primera componente. Si tiene que el Y es diferente. Y4 y acá Y6. Vale 6. Entonces aquí no es función. ¿Y qué no se estaría cumpliendo? No se estaría cumpliendo que para uno que está en X debe haber solo uno que está en Y. Y aquí no cumple porque para uno que está en X hay 2 en Y, que está el 4 y el 6. Eso no es función. Pero acá
me dicen que esta es una función, aquí lo están diciendo. Entonces, ¿qué significa? Que este par ordenado va a ser el mismo que está acá. Porque si fuera diferente ya no sería función. Y acá sí lo están diciendo, es función. El 2, ahí está el 2. El 3, aquí también tiene que ser el mismo 3. Lo que significa que A más B vale 3. De manera análoga con el otro conjunto, con el otro par ordenado que diga, aquí 3A menos B y aquí está 3,1. El 3, ahí está el 3. Y este, ¿quién viene a ser? Viene a ser el 1. Entonces A menos B es igual a 1. Y con esto vamos a encontrar el valor de A. Es un sistema de ecuaciones y vamos a sumar verticalmente. A más A, 2A, B menos B se va y 3 más 1, 4. Donde A vale 2. ¿Qué falta? Me falta el B para poder hallar A por B. En cualquiera de las dos ecuaciones voy a hallar el B. Es decir, supongamos que yo cojo la primera, A más B es igual a 3, el A vale 2 y el B, ¿cuánto va a ser? 3 menos 2 y va a ser igual a 1. Ya tengo el A, ya tengo el B, ahora lo reemplazo. Y sería A por B, o sea, ahí es A por B. El A que vale 2, el B que vale 1, 2 por 1, 2. Y ya tengo resuelto el ejercicio. Por eso, la teoría, como les decía y les digo siempre, la teoría es importante. Tengo que conocer la teoría para poder resolver los ejercicios. Si yo no conozco la teoría, entonces no puedo avanzar. Y ya hemos resuelto algunos ejercicios sobre esto, así parecidos. A ver, tomen captura para poder continuar. O si hay alguna pregunta, hay que hacerla. No hay que quedarse callados. Listo, no hay pregunta. Vamos a borrar todo. Y nos vamos a la segunda pregunta. Parecida. De la función f, ahí está, hallar a más b. O sea, ya nos están diciendo qué función. Entonces, si yo veo aquí este par ordenado, tiene que ser igual a este par ordenado. Y los otros todavía no puedo decir nada. Entonces, ¿qué tenemos? 2, 2 y tenemos 2a y a cuadrado. Como se repite la primera componente y nos están diciendo que es función, entonces la segunda componente va a ser la misma. La igualamos. 2a es igual a cuadrado. Pero ¿quién es ¿qué valores puede tomar el a? Bien, aquí, por ejemplo, todo lo puedo pasar al otro lado. A cuadrado menos 2a. Y va a quedar 0. Lo que si yo factorizo va a quedar a por a menos 2. ¿Qué significa? Que a vale 0 o a menos 2 es igual a 0. De donde a vale 2. Entonces hay dos posibilidades. Que a sea 0 o que a sea 2. Si a es 0 quedaría 2,0 y acá también 2,0. Y si a vale 2 sería 2,4 y 2,4. También cumple. Hay dos posibilidades. Muy bien. Ahora voy a escribir la función f. Profesor, una consulta. Ahí Dígame. en lo que sean el valor de A, ¿tiene que ser de acuerdo al valor que nos den o siempre va a ser que va a valer 0 o va a valer 2? No, aquí en este caso va a valer 0 o vale 2. En este caso, porque hemos resuelto la ecuación cuadrática. La hemos factorizado. Ya hemos factorizado y queda, hay dos posibilidades, que a sea 0 o que a menos 2 sea 0. En ese caso, a va a valer 2. Si yo reemplazo aquí 2 por 0, 0, 0 al cuadrado, 0.
Y si reemplazo 2, 2 por 2, 4, y 2 al cuadrado, 4. O sea, sí sería, habrían dos posibilidades que sea 2,0 o 2,4. Pero los dos van a ser iguales. Y luego, bueno, reemplazaría, ¿ya? A ver. Miren, si A vale 0, entonces aquí tendríamos así. A ver, 2,0 en ambos casos. Acá en el segundo sería 0, B, y el otro sería, como A vale 0, sería 2, B, y aquí, bueno, el otro quedaría 4,4. Pero aquí veo, por ejemplo, que la primera componente se repite. Y aquí, en este caso, cuando el A vale 0, el B también tendría que ser igual a 0. Este B tendría que ser igual a 0. Y encontraríamos el A más B y la respuesta sería 0. Este es un caso. Pero hay otra posibilidad. Que el A sea 2. Si el A es 2, ¿qué tendríamos? Tendríamos F es igual a 2,4, porque sería 2 por 2, 4. 2,4. Y el otro sería 2, B. Y por acá sería 2 más 2, 4, B. Y 4,4. Pero como nos están diciendo que es función, entonces aquí tengo, por ejemplo, que se repite la primera componente aquí y en estos también se repite la primera componente. ¿Y qué significa aquí? Que el B tendría que ser igual a 4. B igual a 4, igual acá también sería que el B tiene que ser igual a 4, lo mismo. Entonces, como A vale 2 y B vale 4, tendríamos 2 más 4 y esto sería 6. Sería otra posibilidad. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Aquí hay 0 cumple, ¿cierto? 0 cumple, pero también cumple 6. También cumple 6. Ah, ¿qué significa? La respuesta correcta sería la E. Hay dos correctas, 0 y 6. Eso es en realidad el desarrollo de este ejercicio. A ver, preguntas. Jóvenes, preguntas. ¿Se entiende? No sé. profesor. Sí, sí se entiende, profesor. Ok, muy bien. Listo, tómenle captura para poder continuar. Ejercicio 3. Aquí, por ejemplo, nos dicen que, dada la función f, a ver, primera componente, no se repite, por lo tanto, es correcto, es una función, y nos piden calcular f de 2 más f de 3. ¿Quién es este? ¿Quién es cada uno de ellos? Siempre cuando hemos dicho, cuando tenemos x, y, siempre la segunda componente que es y es igual a ¿quién? Al f de x. Es decir, tendríamos así. Esto es f. Por aquí está un x, conjunto y. Y este que está acá sería y, pero ¿quién? Mediante f hemos transformado este x. Sería f de x. Ahí está. La segunda componente siempre va a ser el f de x. O sea, del primero. Y esto sería
el f de 2. Esto sería el f de 3. Y el 1 sería el f de 4. ¿No? De los elementos que están aquí. Este es la transformación del 2, f de 2. El 4 es la transformación del 3, f de 3. Y el 4 es la transformación, el 1, perdón, la transformación del 4. Ahí está. Podemos reemplazar acá. F de 2. ¿Cuánto vale f de 2? Yes. Aquí está bien. 3. Entonces aquí voy a reemplazarlo por 3. ¿Cómo sería el otro? ¿Cuánto sería el otro? 4. A ver, el f de 3. Aquí está. F El de f de 3 3 es 4, de profesor. 4. Entonces aquí sería f de 4. Luego aquí, f de 3 vale 4 más f de 4 que vale 1. ¿Cuánto queda? Queda 5. 5. Esto sería la respuesta. Así se trabaja con este tipo de ejercicios. Preguntas, dudas. Profesor, cuando piden el f de tal valor, simplemente se saca el valor de lo que viene ahí, ¿no? Del 2 o del número que nos den acompañado. Claro. La primera componente, acuérdense, aquí está bien. La primera componente ¿Ya? siempre va a ser X y la segunda va a ser Y. Pero este Y resulta de hacer una transformación de este X. Por eso dice, Y está en función de X. Eso significa f de X. Por ejemplo, imagínense que Todo yo llevo a Chavi. ¿Te está mandando a ti? No quiere parar. Tu mamá, ¿qué cosa soy yo? Voy a estar en cuatro. vamos a dibujarlo así. Justo para mañana. Supongamos que este es un horno. El horno sería la función. Cuando entran a ver el audio, por favor, cuando entran las latas, ¿no? De la masa que está blanca todavía, entra aquí y luego sale. Vale, no hay agua. Ya sale. ¿Qué A tal ver, veces? el audio, por favor. Arriba tengo que seguro de un guante, no mal. Alexandra, Tu audio, por favor. tu audio, Alexandra, por favor. Ya, mejor el silenciarlo. No le han dejado agua a Alejandra. A ver, Alexandra. Entonces, este es un horno, este es el que va a transformar la harina y luego ya sale acá el pan, ¿no? Ya sale el pan, ya está cocinado. Entonces, este pan, ¿de quién depende? Depende de la harina que se ha preparado acá. Que salga francés, que salga italiano, que salga redondo, depende de la masa que han preparado acá, ¿no? Entonces, este es el X y este va a ser el Y. Pero el Y está en función de quién? Del X. Es igual al f de X. Siempre en un par ordenado, la primera componente es X y la segunda componente es Y. Que es lo mismo decir, este es el X y la otra va a ser el f de X. Por eso aquí le llamamos, ¿quién es? El 3 es el f de 2. El 4 es el f de 3 y el 1 es el f de 4. O sea, hay una transformación. Siempre va a ser así. La segunda componente está en función de la primera. Y se le llama el f de 2. ¿Cuánto vale? Vale 3. Aquí está, el f de 2 vale 3. El f de 3 vale 4 y el f de 4 vale 1. Y vamos encontrando. Hemos encontrado primero el f de 2. ¿Quién es el f de 2? Vale 3. Aquí, en esto que está, vamos a reemplazar. ¿Qué ponemos? En lugar de f de 2, ponemos su valor que es 3. Y en el f de 3, aquí está su valor que es, ¿cuánto? Es 4. 4. ¿No? Es 4. Entonces, en lugar de esto, ponemos f de 4.
Otra vez f de 3 vale 4 y f de 4 vale 1. Lo reemplazamos aquí. Y 4 más 1, 5. Esa es la idea, jóvenes, de funciones. Ah, ya, profesor. Ahora sí entendí mejor. Ya. ¿No? Con la ayuda del horno, ahí nos ayuda a entender. En la vida real hay muchas cosas que están en función de otras. Por ejemplo, ¿de qué depende que llueva, por ejemplo? ¿De qué depende? ¿La lluvia está en función de qué? De las nubes. De la evaporización. De la evaporización, de las nubes, de la calentura del agua del mar, del clima. Entonces, la lluvia o sea, depende de algún factor, depende de un X. Entonces, la lluvia es una función dependiente. Aquí esto sería la variable independiente, no depende de nadie, y acá sería la variable dependiente, ¿no? El pan francés, ¿de qué depende? De la masa que hayas preparado para que salga pan francés. Porque si tú haces la masa para redondo, no te va a salir francés. Por más que le pongas la huellita en medio, no es lo igual. La cantidad de azúcar también. Entonces, en la vida real hay muchas cosas que están en función de otras. El recibo de luz que pagamos todos los meses, ¿de qué depende? ¿En función de qué está? Del consumo de kilovatios. Del consumo de energía eléctrica, ¿cierto? Si consumo más energía, voy a pagar más. Si consumo menos, voy a pagar menos. Así es, jóvenes. Entonces, y esto se representa con un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Bien. Vamos continuando. Por acá, similar, simplemente que ahora nos dan la definición de la función. Por ejemplo, acá tenemos f de 3. El 3 es mayor que 0. Entonces, ubicamos arriba. A ver, vamos viendo por aquí. Por ejemplo, el f de 3. O sea, el x, en este caso, el 3, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Acá están los positivos, o sea, incluyendo el 0. Perdón, y acá están los negativos. El 3 es positivo, entonces lo voy a trabajar aquí. El x, ¿qué lo voy a hacer? Lo voy a restar de 2. Sería 2 menos el x, que en este caso el x vale 3. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría menos 1. O sea, aquí va a quedar menos 1. Y luego voy a poner aquí el f de menos 1. Más el f de menos 2. Lo hacemos por acá. F de menos 2. Menos 2 es negativo. Lo voy a trabajar aquí. Y que pongo el x, que es menos 2 más 3. ¿Cuánto es menos 2 más 3? Menos 5. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Será correcto o no es así? Menos 2 más 3. No. Menos 1, profesor. A ver, menos 1. 1. A ver, vamos a hacer una analogía. Supongamos que usted debe 2 soles. Negativo, ¿no? Negativo, debe. Y tiene 3 soles. ¿Va a seguir debiendo o le queda a favor de usted? Yo debo 2 soles, negativo, y tengo 3 soles. Queda 1, profesor. Me queda 1. 1 a mi favor, o sea, 1 positivo, ¿cierto? Okay. Entonces, esto es es operación con números enteros. Cuando son de diferentes signos, se van a restar 3 menos 2, 1, y se coloca el signo del número mayor. El número mayor es 3 y su signo es más. Entonces le coloco más. Ok, lo mismo, poner más es igual que no ponerlo. Pero en el menos sí tengo que ponerlo obligado.
Entonces, el f de menos 2 vale 1. Lo reemplazo acá y me queda f de 1. Nuevamente, f de menos 1, aquí, menos 1 va a estar en esta parte, que sería menos 1 más 3. Más el f de 1, 1 está aquí en esta parte, mayor o igual que 0. Sería 2 menos x, o sea, sería 2 menos el 1. Menos 1 más 3 queda 2, más 2 menos 1, 1. Y 2 más 1, 3. Esto sería la respuesta. A ver, miren, observen, analicen. A ver, miren, observen y analicen. O sea, en realidad esto es práctica y esto se hace de acuerdo a la definición de función. Entonces, aquí nos están, definiendo la función. Si el X, el que está dentro del paréntesis, es mayor o igual que 0, o sea, es 0 o es positivo, hacemos lo que está aquí. Vamos a restar 2 del número que está dentro del paréntesis. Y si es menor que 0, vamos a sumar X más 3. Y es lo que hemos hecho. Resolvemos y reemplazamos los valores. De esto, aquí está. Y de esto, aquí está. Y luego otra vez aplicamos la función de menos 1, dependiendo de esta función que está aquí. Todo depende de esto. A ver, miren, observen, analicen, pregunten si tienen dudas. Profesor, sí. Una pregunta. Cuando Dígame. cuando los valores que nos dan sea mayor que 0, siempre va a ser resta. Y cuando es Claro. menor, siempre va a ser suma. Así es, o sea, el número que está Ah, adentro del paréntesis se le suma 3 cuando es menor. Ah, ok. Y cuando es mayor, se resta 2 menos el número que está dentro. Ah, ya. Por ejemplo, a ver si han entendido. Menos 5, ¿qué harían aquí? ¿Qué operación harían? Suma. Ah, no. No, perdón, es resta. Aquí, no, está bien, o sea, aquí. O sea, una suma algebraica. Ah, ya. ¿Ya? Porque el menos 5 es negativo y va a estar aquí. Por lo tanto, ok. ¿qué tengo que hacer? Sumar. Al número que está dentro, que es menos 5, se le va a sumar 3 y me queda menos 2. Ah, ok. ¿Ya? ¿Cuánto sería, cómo sería el f de 8, por ejemplo? ¿Cuánto sería? A ver, me dan el resultado. 8 menos 3. El 8 es positivo, acá está, arriba. 8 menos 2. Sería 2 menos 8. Menos 8. Ok. 2 menos 8. Y el resultado sería menos 6. O sea, el 8 es como si estuviera reemplazando el valor de X, ¿verdad? Exacto, así es. Ya entendí. Ya. Listo. Profesor, gracias. O sea, todo está primero entender la teoría, luego mirar bien el ejercicio, analizarlo y resolverlo. Acá es similar, ¿no? Y nos dan primero la definición de función. Aquí está. Cuando el x es mayor que 0, cuando el x es igual a 0, se pone 0, y cuando es menor que 0, se pone 1. Y cuando es mayor, menos 1. Y nos piden calcular esto. Entonces, ¿qué sería f de 1? Vamos a ponerlo por acá. ¿Cuánto es f de 1? ¿1 dónde está? Aquí, aquí o acá. Igual que 0, no es. No. Acá tampoco. 1 va a ser aquí. Puede ser
menos... ¿cuánto? Ay. Si el número que está dentro, mira, el número que está dentro, ¿ya? El número que está dentro. Aquí está el X, este es... Menos 1. ¿Cierto? El 1, ¿dónde está el 1? ¿En qué intervalo? Mayor que 0, igual a 0 o menor que 0. El 1. El primero. Mayor que 0, claro, ¿no? O sea, yo tengo el f de 1, que aquí está arriba. ¿Cuánto debo escribir? Menos 1. Menos 1. Entonces, aquí va quedando f de 1. No, f de menos 1. Porque f de 1 salió menos 1, entonces acá sería el f de 1 Es menos 1. menos 1. A ver, vamos viendo bien. Hay que ver porque si no nos vamos a enfocar. Primero, me piden, voy a poner de rojo, me piden f de 1. Entonces, f de 1 es mayor que 0 y mayor que 0 está aquí. ¿Qué tengo que escribir? En lugar de f de 1, tengo que escribir menos 1. Muy bien, entonces aquí en esta parte, que es esto, queda menos 1. ¿Cómo lo escribo? M es igual a f de 1. ¿Cuánto vale f de 1? Menos 1. Más el f de menos 1. ¿Dónde está el menos 1? El menos 1 está aquí. ¿Cuánto debo escribir? 1. Entonces, tengo el f que está aquí y el f de menos 1, que es 1. Seguimos resolviendo. F de menos 1. Menos 1 está aquí. ¿Cuánto vale? Vale 1. Más, ¿cuánto vale el f de 1? El f de 1, el 1 va a ser por aquí. Y su resultado es menos 1. Y 1 más menos 1 es 0. Por lo tanto, la respuesta aquí está. A ver, miren, jóvenes. Pregunten, por favor. No se queden callados. O saben todo o no saben nada. ¿Podría repetir, profesor? Ya. Listo. Vamos a ver. Me piden M, que es f de 1, más f de menos 1. A partir de esta función. Aquí se define la función. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar el f de 1. Aquí, f de 1. 1, ¿dónde está? Mayor que 0, igual a 0 o menor que 0. Es obvio que está mayor que 0. ¿Y cuánto es su resultado? Aquí está. Menos 1. Menos 1. O sea que acá voy a reemplazar f de esto y esto va a ser menos 1 por el momento. Ahora vamos a trabajar con f de menos 1. Menos 1, ¿dónde está? ¿En el primero, segundo, tercero? Menos El tercero. en el tercero, aquí. ¿Cuánto debo escribir? 1. Ah, entonces el f de menos 1. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 1. 0. El f de menos 1. Menos 1. 1. 0, profesor. 1. Va a quedar 1. ¿Ya? Entonces acá Ya, ok. me falta más f de esto que vale 1. Luego
Otra vez, f de menos 1. Menos 1, ¿dónde está? Aquí está el menos 1. ¿Cuánto me va a quedar? Me va a quedar 1. Y el f de 1, 1, ¿dónde está? El 1 va a estar aquí, mayor que 0. ¿Cuánto es su resultado? Menos 1. Y 1 menos 1, 0. Ahí está la respuesta. 0. O sea, es una cuestión de que tenemos que entender aquí para ir poco a poco avanzando. Tomen captura, mírenlo, obsérvenlo. Ahora el ejercicio 6. El ejercicio 6. Si f de x es igual a 5x más 4, hallar f de 3. Aquí lo único que se tiene que hacer es f de 3. O sea, este es el 3 y se va a ser igual a 5 por 3 más 4. 5 por 3, 15 más 4, 19. ¿Ya? Ahí está el f de 3. ¿Cuánto vale? 19. Y por acá, a ver, vayan tomando captura. Listo. Continuamos por acá. Aquí es similar, ya para que lo hagan ustedes. Aquí es similar. F de 5, la diferencia que ahora el f de 5 va a ser este. Este es cuando x vale 5 y este aquí sería el f de 5. Y tendríamos, ¿cuánto es el f de 5? Aquí está, vale 4. 4. ¿De qué me va a quedar? Me va a quedar f de 4. No, porque el f de 5 ya se salvó. Aquí lo tenemos. Más el f de 4. El f de 4, aquí está, que vale 3. Es 3. F de 5, f de 5 vale 4. Más 1. Ahora f de 4 vale 3. Más f de 3 vale 2. Sobre 5. Y 5 entre 5, 1. Entonces la respuesta es esta que está aquí. Ahí está. Así se trabaja con matemática en funciones. Continuamos. Bueno, acá hay uno ya parecido que ya lo hemos hecho. Acá hay un gráfico. Nos piden, hay 4 gráficos y nos piden determinar cuáles son funciones. A ver, ustedes me dicen cuáles son funciones. La 1. La primera. La 1 no es función, profesor. La primera no es función. La número 2, profesora. Ya, si trazamos por aquí una recta vertical. ¿Cuántas son funciones? Es la... Lo corten en 1, lo corten en 2. Es la 2. Ya, ¿esta es función? Sí es función, porque en cualquier parte que trace la línea, lo va a cortar en un solo punto. Sí. Es la única, profesor, porque los demás... Solo es la única, profesor, porque las otras igual 2 puntos. O sea, Ya, trazan en 2 puntos. miren bien. Por ejemplo, aquí puede pasar por aquí. Y puede pasar por acá. Pero si se dan cuenta, acá no lo toma en cuenta, porque está en blanco, está abierto. Y acá sí lo toma en cuenta. Entonces tiene que, ¿en cuántos puntos lo coge? Aquí, en este. Solo en 1.
Y acá en todo, en Entonces es cualquier lugar, función. esta es función, esto también. Y por acá, simplemente por pasarlo por aquí, nos damos cuenta que Dos aquí puntos. sí hay 2 Y no puntos. es función. No es función. Esto no es función. Esto tampoco. Preguntas, dudas, inquietudes. Bien. Así Sí, parece. profesor, cuando haya un punto blanco, o sea, quiere decir que no, o sea, no lo toman en cuenta ese punto y pasa a ser entonces una función, ¿no? Así es. Correcto. El punto en blanco no lo tomas, es abierto. Y entonces se va a ya. demorar un poco más. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Aquí ya tienen más o menos una idea. Acá también, por ejemplo, en la primera, sí, en la segunda no, en la tercera no, en la cuarta no. Entonces, ¿qué preguntan? ¿Cuál representa una función? La primera, nada más. Muy bien, jóvenes. Ha sido un gusto compartir hoy día con estos ejercicios con ustedes y espero pues que hayan entendido sobre todo porque tienen que levantar sus notas. Yo sé que la mayoría estamos cansados, no estamos haciendo un esfuerzo para poder continuar. Bien, entonces ahí nos vamos a quedar. Quería un ratito no se vayan todavía. Y tomamos captura de asistencia. Listo. Ahora sí ya pueden retirarse. Muy buenas noches con cada uno de ustedes y nos vemos en la siguiente. Les voy a enviar el día de mañana una práctica que la pueden resolver hasta el día viernes de esto que estamos viendo, entre teoría y ejercicios para que resuelvan básicos, elementales, como lo que estamos haciendo. ¿Es Muy para bien. resolver, profesor, o trae para marcar? Para marcar, pues, tienen que resolver, pero van a marcar nada más. Ah, ok, ya. Listo. Hasta luego, profesor, cuídese. Cuídense. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.